Alejandro Vélez lo tenía todo: dinero, poder, influencia y una vida tan perfectamente estructurada que nada lograba alterarlo. Dueño de una de las empresas tecnológicas más grandes del país, había construido su imperio desde cero, confiando únicamente en la lógica, el control y en no involucrarse emocionalmente con nadie. Para él, las personas eran predecibles. Todos tenían un precio. Todos ocultaban algo. Todos, excepto ella, María, una empleada doméstica que llevaba apenas 6 meses trabajando en su mansión, pero que ya había logrado algo que nadie más había conseguido en años: llamar su atención, no por su belleza, no por su historia, sino por su silencio. María no preguntaba, no opinaba, no se quejaba. Hacía su trabajo con una precisión impecable, pero había algo extraño en ella, algo que Alejandro no lograba descifrar, y eso lo incomodaba. Todo comenzó una noche. Alejandro regresó más temprano de lo habitual. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Caminó por el pasillo principal y notó algo fuera de lugar. La puerta trasera estaba entreabierta. Frunció el ceño. María llamó, pero nadie respondió. Se acercó lentamente y entonces la vio. A lo lejos, cruzando el jardín, María salía apresurada, mirando hacia atrás como si temiera ser descubierta. Eso no era normal. Algo dentro de Alejandro se activó. No era curiosidad, era instinto. Sin pensarlo demasiado, tomó las llaves de su auto y decidió seguirla. Esa decisión cambiaría todo. La noche estaba oscura mientras el auto avanzaba a distancia. María caminaba rápido, tomando calles que no coincidían con la ruta hacia su casa. Alejandro empezó a notar algo más. Ella parecía saber exactamente a dónde iba. Después de varios minutos, María se detuvo frente a un barrio humilde. Nada que ver con el mundo de lujo en el que trabajaba. Bajó del auto. Alejandro observó desde lejos. María tocó la puerta de una pequeña casa y alguien abrió. Un niño. No tendría más de 8 años. El niño la abrazó con fuerza, como si no la hubiera visto en mucho tiempo. Alejandro sintió algo extraño en el pecho, pero lo que ocurrió después lo dejó completamente desconcertado. Un hombre salió detrás del niño y María cambió. Su postura, su expresión, su mirada. Ya no era la mujer callada de la mansión. Era alguien más. Alguien que claramente estaba ocultando una vida entera. ¿Quién eres realmente, María?, susurró Alejandro sin apartar la mirada. Esa noche no durmió. Por primera vez en años, algo escapaba de su control y no iba a permitirlo. Al día siguiente decidió confrontarla, pero María, como siempre, actuó con total normalidad. Buenos días, señor, dijo con calma, demasiada calma. Alejandro la observó fijamente. ¿Dónde estuviste anoche? Por un segundo, solo un segundo. María dudó, pero luego respondió, en mi casa, señor. Mentira. Alejandro lo sabía, y en ese momento tomó una decisión peligrosa. Iba a descubrir la verdad, aunque eso significara destruir todo lo que creía conocer. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha si quieres descubrir qué secreto esconde María. Suscríbete ahora, porque el siguiente capítulo revelará una verdad que nadie vio venir. Alejandro nunca había perdido. En los negocios, en la vida, siempre encontraba la forma de adelantarse. Pero esta vez era diferente, porque no estaba persiguiendo un contrato, estaba persiguiendo a una persona, y eso lo volvía vulnerable. Durante días siguió a María en secreto. Observó cada uno de sus movimientos, cada detalle que antes había ignorado, y poco a poco la verdad empezó a tomar forma. María no era quien decía ser, pero tampoco era lo que él imaginaba. Una noche decidió ir más lejos. Tocó la puerta de aquella casa. El mismo niño abrió. ¿Está María?, preguntó Alejandro. El niño lo miró con curiosidad. ¿Usted es el jefe de mi mamá? Alejandro se congeló. ¿Su mamá? Todo encajó, y al mismo tiempo nada tenía sentido. María apareció detrás, y cuando lo vio, su rostro perdió el color. Señor, ¿qué hace aquí? Alejandro respiró profundo. La pregunta es, ¿qué estás ocultando? El silencio fue pesado, pero esta vez, María no huyó. Lo invitó a entrar, y lo que Alejandro descubrió dentro de esa casa, destruyó cada una de sus suposiciones. No había lujos, no había secretos oscuros, solo sacrificio, solo lucha, solo una madre haciendo lo imposible por proteger a su hijo. María le contó todo. Había trabajado en silencio, soportando humillaciones, escondiendo su realidad porque necesitaba ese empleo, porque su hijo estaba enfermo, porque cada centavo importaba, porque no podía permitirse fallar. Alejandro sintió algo que no conocía: culpa. Había sospechado de ella,
ella, la había seguido, la había juzgado, sin entender que ella era más fuerte que cualquiera en su mundo. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó. María bajó la mirada. Porque las personas como usted no suelen escuchar. Esa frase lo golpeó más fuerte que cualquier verdad. Esa noche, Alejandro regresó a su mansión, pero ya no era el mismo hombre. Por primera vez, entendió que el dinero no lo era todo, que había batallas invisibles, y que a veces, las personas más silenciosas, cargan las historias más poderosas. Días después tomó una decisión, no como empresario, sino como ser humano. Y cuando María recibió la noticia, no pudo contener las lágrimas, porque ese hombre frío había cambiado. Y todo comenzó el día que decidió seguirla. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí descubrirás historias que no solo entretienen, también transforman. Alejandro Vélez siempre había creído que ayudar era tan simple como firmar un cheque, pero estaba a punto de descubrir que algunas decisiones no se compran con dinero. Después de aquella noche en la humilde casa de María, algo dentro de él cambió de forma irreversible. La imagen del niño, su mirada inocente, y las palabras de María repitiéndose una y otra vez en su mente. Las personas como usted no suelen escuchar. Esa frase no lo dejó en paz. Al día siguiente, en la oficina, todo parecía igual, pero él no. Los números en la pantalla, las reuniones, los acuerdos millonarios, todo se sentía vacío. Por primera vez en años, Alejandro no estaba pensando en crecer su imperio. Estaba pensando en alguien más, en María y en su hijo. Señor Vélez, necesitamos su aprobación para este contrato, dijo uno de sus ejecutivos. Alejandro ni siquiera miró el documento. Después, el equipo se miró entre sí, confundido. Eso nunca pasaba, pero Alejandro ya había tomado una decisión. Esa misma tarde llamó a María a su despacho. Ella entró con la misma postura de siempre, tranquila, reservada. Pero esta vez, había algo diferente en su mirada. Ya no era miedo, era incertidumbre. Señor, ¿me llamó? Alejandro la observó durante unos segundos. Ya no veía a una empleada, veía a una madre que había luchado sola contra todo. Quiero ayudarte, dijo finalmente. María no respondió de inmediato. No necesito caridad, contestó con firmeza. Alejandro frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que le rechazaran algo. No es caridad, es lo correcto. María negó suavemente. Lo correcto habría sido no seguirme. Silencio, directo, sin filtros. Y tenía razón. Alejandro bajó la mirada por primera vez. Tienes razón, admitió. Ese momento lo cambió todo, porque Alejandro Vélez nunca pedía perdón. Hasta ahora. María lo miró, sorprendida. Solo quiero asegurarme de que tu hijo tenga el tratamiento que necesita, continuó él, sin condiciones. María dudó, y esa duda decía más que 1000 palabras. Había aprendido a no confiar, a no depender de nadie, pero también sabía que sola no podía más. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Alejandro respiró profundo. Porque alguien tiene que hacerlo. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era toda la verdad. La verdadera razón era más profunda, más peligrosa. Le importaba, y eso lo asustaba. Días después, el cambio fue evidente. El hijo de María comenzó su tratamiento en una de las mejores clínicas del país. Los médicos, los equipos, la atención, todo estaba al más alto nivel. Pero no todos estaban contentos. En la empresa comenzaron los rumores. ¿Escuchaste? El jefe está gastando dinero de la compañía en una empleada. Eso no suena bien. Podría meterse en problemas legales. Y no estaban equivocados. Porque Alejandro no solo estaba ayudando, estaba involucrándose demasiado. Su socio principal, Ricardo Salvatierra, no tardó en confrontarlo. ¿Qué está pasando contigo?, preguntó, cerrando la puerta de su oficina. ¿Estás descuidando decisiones importantes por una empleada? Alejandro lo miró con calma. No es solo una empleada. Ricardo soltó una risa irónica. Ah, ya veo. Es peor de lo que pensaba. No saques conclusiones que no entiendes. Lo que entiendo es que estás poniendo en riesgo la empresa por algo personal. Esa palabra, personal. Alejandro guardó silencio, porque por primera vez lo era. Ten cuidado, Alejandro, añadió Ricardo. En este mundo, las emociones cuestan caro. Pero lo que Ricardo no sabía era que el verdadero problema apenas comenzaba. Esa misma noche, algo ocurrió. María no se presentó a trabajar, ni respondió llamadas, ni mensajes, nada. Una sensación de alarma recorrió el cuerpo de Alejandro. Algo estaba mal, muy mal. Sin pensarlo, tomó su auto y condujo hasta la casa de María. Pero cuando llegó, la puerta estaba abierta, y el silencio era aterrador. María, llamó, entrando lentamente.
instante no hubo respuesta, solo un leve sonido proveniente del interior. Alejandro avanzó hasta que lo vio. El niño estaba solo, asustado y llorando. Se la llevaron, dijo entre lágrimas. El corazón de Alejandro se detuvo por un segundo. ¿Quién? El niño apenas pudo hablar. Unos hombres dijeron que usted la había metido en problemas. En ese instante todo encajó. No era un accidente, no era casualidad, era una advertencia. Y Alejandro sabía exactamente de quién venía. Ricardo. La expresión de Alejandro cambió por completo. Ya no era el hombre frío, ni el empresario calculador. Era alguien dispuesto a todo, porque ahora esto era personal, muy personal. Y quien había cruzado esa línea acababa de cometer el peor error de su vida. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si quieres saber qué hará Alejandro para encontrar a María, suscríbete ahora, porque el siguiente capítulo traerá una confrontación que lo cambiará todo. Alejandro no perdió tiempo. El miedo no era una opción y la duda mucho menos. Mientras el niño seguía llorando, aferrado a su camisa, Alejandro sintió algo que nunca antes había experimentado con tanta intensidad. Responsabilidad. No era solo enojo, era una necesidad urgente de proteger. Tranquilo, voy a traerla de vuelta, le dijo con una firmeza que ni él mismo sabía que tenía. Pero en su interior la verdad era otra. No tenía un plan, solo tenía una certeza. Ricardo estaba detrás de todo. Y si eso era cierto, entonces esto ya no era un problema empresarial, era una guerra. Minutos después, Alejandro ya estaba en su auto, conduciendo a toda velocidad. Su mente repasaba cada conversación reciente, cada mirada sospechosa, cada advertencia disfrazada. En este mundo, las emociones cuestan caro. Ricardo no estaba advirtiendo, estaba amenazando. Al llegar a su oficina, el edificio estaba casi vacío. La ciudad dormía, pero Alejandro no. Subió directamente al piso ejecutivo, sin saludar, sin detenerse. La puerta de la oficina de Ricardo estaba cerrada, pero había luz. Sin tocar, entró. Ricardo estaba allí, sentado, tranquilo, como si lo estuviera esperando. Sabía que vendrías, dijo, sin levantar la mirada de su copa. Alejandro cerró la puerta con fuerza. ¿Dónde está? Ricardo sonrió levemente, siempre tan directo. No voy a repetirlo. Ahora sí. Ricardo lo miró, y en sus ojos no había sorpresa, había control. Estás cruzando una línea peligrosa, Alejandro. Tú ya la cruzaste. Silencio, tenso, cortante. No sé de qué hablas, respondió Ricardo, con una calma que resultaba provocadora. Alejandro se acercó lentamente al escritorio. Se llevaron a María, y esa respuesta fue suficiente. En un segundo, Alejandro golpeó el escritorio con fuerza. No juegues conmigo. Ricardo dejó la copa a un lado, sin perder la compostura. Tienes que aprender algo, dijo. Cuando mezclas negocios con emociones, te vuelves débil. Alejandro lo miró fijamente. Si le pasa algo, ¿qué? Interrumpió Ricardo. ¿Vas a destruir todo lo que construiste por una mujer que ni siquiera pertenece a tu mundo? Esa frase encendió algo dentro de él, pero esta vez, Alejandro no explotó. Se quedó en silencio, pensando, y entonces sonrió. Una sonrisa fría, calculada, la misma que usaba antes de cerrar los acuerdos más importantes de su vida. Cometiste un error, Ricardo. Por primera vez. Ricardo dudó, solo un segundo, pero Alejandro lo notó. Creíste que esto me iba a hacer retroceder, continuó, pero lo único que hiciste fue recordarme quién soy. Se inclinó ligeramente hacia él, y yo nunca pierdo. Sin decir más, salió de la oficina, pero ahora sí tenía un plan, porque si Ricardo quería jugar sucio, entonces no conocía hasta dónde podía llegar Alejandro Vélez. Horas después, Alejandro estaba en un lugar muy diferente a su mundo habitual. Nada de rascacielos, nada de oficinas elegantes. Un sitio oscuro, discreto, peligroso, un contacto antiguo. Alguien que Alejandro juró no volver a buscar. Pero esa noche no tenía opción. Pensé que no volvería a verte, dijo el hombre apoyado contra la pared. Necesito información. Siempre necesitas algo. Alejandro no respondió, solo dejó un sobre la mesa. El hombre lo abrió y arqueó una ceja. Vaya, esto sí es serio. Quiero saber dónde está. El hombre lo miró fijamente. Te estás metiendo en algo grande. Ya estoy dentro. Silencio. Luego, el hombre asintió. Dame unas horas. Alejandro salió de allí sin mirar atrás. La ciudad empezaba a despertar, pero para él, la noche no había terminado, porque en algún lugar, María estaba sola, y cada minuto contaba. Mientras tanto, en una habitación oscura, María despertó lentamente, confundida, desorientada, atada. Intentó moverse, pero no pudo. El miedo apareció, pero no duró mucho, porque ella no era débil, nunca lo fue. Escuchó pasos, la puerta se abrió, y una figura entró. Vaya, ya despertaste. María
María levantó la mirada y lo que vio le heló la sangre porque no era un desconocido, era alguien que había visto antes, alguien del mundo de Alejandro. En ese instante entendió todo. Esto no era un secuestro al azar, era un mensaje y ella era el medio. Pero lo que ese hombre no sabía era que María también tenía secretos, secretos que nadie, ni siquiera Alejandro, imaginaba y que, si salían a la luz, podrían destruir mucho más que una empresa. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha si quieres descubrir el secreto oculto de María y lo que Alejandro está dispuesto a hacer. Suscríbete ahora, porque el próximo capítulo cambiará todo lo que creías saber. Alejandro no estaba esperando, estaba cazando. Las horas pasaban lentas, pero su mente no se detenía ni un segundo. Cada contacto, cada recurso, cada favor que había acumulado durante años, ahora tenía un solo propósito: encontrar a María. No era solo rescatarla, era adelantarse, porque algo dentro de él le decía que esto ya no era solo una advertencia de Ricardo, era algo más grande, algo más oscuro. El teléfono vibró. Mensaje corto, una ubicación, nada más. Alejandro no dudó, encendió el auto y salió a toda velocidad, sin importar las señales, sin importar las consecuencias. Ese no era el empresario, ese era un hombre que había dejado de jugar bajo las reglas. El lugar estaba en las afueras de la ciudad, una fábrica abandonada, oscura, silenciosa, perfecta para desaparecer a alguien sin dejar rastro. Alejandro se detuvo a unos metros, apagó el motor y observó. No había guardias visibles, demasiado fácil, y eso lo hizo más peligroso. Entró, cada paso resonaba en el vacío del lugar. El aire estaba cargado, pesado, como si algo estuviera a punto de romperse. Entonces escuchó voces. Se acercó lentamente. No tenemos mucho tiempo, decía un hombre. El jefe quiere resultados, respondió otro. Alejandro reconoció esa voz. Era uno de los hombres de confianza de Ricardo, así que no había duda. Pero cuando estaba a punto de avanzar, escuchó otra voz. María, están cometiendo un error. Su tono no era de miedo, era firme, seguro. Eso hizo que Alejandro se detuviera. Algo no encajaba. Se acercó lo suficiente para ver. María estaba atada, sí, pero su mirada no era de víctima, era de alguien que sabía exactamente lo que estaba pasando. No entienden en lo que se están metiendo, continuó ella. Uno de los hombres soltó una risa. Tú solo eres una empleada, no eres nadie. María lo miró directo a los ojos. Eso es lo que creen. Silencio. Y en ese instante, Alejandro sintió un escalofrío, porque esa no era la María que él conocía. Esa era otra persona, una que nunca había visto. Antes de que pudiera reaccionar, una mano lo sujetó por detrás. Fuerte, precisa. No te muevas. Alejandro intentó soltarse, pero había más. Lo rodearon. Había caído en una trampa. Vaya, vaya, dijo una voz familiar al salir de las sombras. Ricardo, sabía que vendrías. Alejandro lo miró con desprecio. Esto se acaba ahora. Ricardo sonrió. No, esto apenas empieza. Chasqueó los dedos. Y en ese momento, trajeron a María frente a ellos. Alejandro dio un paso al frente. Suéltala. Pero María negó levemente con la cabeza. Un gesto casi imperceptible. Pero Alejandro lo entendió. No. ¿Por qué? Entonces Ricardo habló. Creo que es momento de que veas la verdad. Alejandro frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Ricardo soltó una carcajada suave. De que no eres el único que ha estado observando. Se giró hacia María. Adelante, muéstrale. Silencio. Pesado. Insoportable. María cerró los ojos por un segundo, y cuando los abrió, todo cambió. Mi nombre no es María. El mundo de Alejandro se detuvo. Que he estado trabajando encubierta, continuó ella, durante meses. Los hombres alrededor comenzaron a moverse incómodos. Ricardo ya no sonreía. ¿Qué estás diciendo? Gruñó. María lo miró fijamente. Que todo esto, hizo un leve gesto con la cabeza, está siendo grabado. Silencio absoluto. Y entonces, sirenas, a lo lejos, pero acercándose rápido, muy rápido. Los rostros cambiaron. Confusión, miedo, caos. ¿Qué hiciste? Gritó Ricardo. María no respondió, solo mantuvo la mirada firme. No soy solo una empleada, dijo finalmente. Soy parte de una investigación que lleva años detrás de ti. Alejandro no podía creerlo. Todo había sido una mentira, pero al mismo tiempo, todo tenía sentido. Las salidas nocturnas, el silencio, la precisión. Ella no estaba escondiendo una vida, estaba construyendo un caso. Contra Ricardo, contra toda la red. Las sirenas
estaban cada vez más cerca. Los hombres comenzaron a dispersarse. Nos tendieron una trampa, gritó uno. Ricardo retrocedió furioso. Esto no se queda así. Intentó huir, pero ya era tarde. Las luces rojas y azules iluminaron el lugar. Puertas derribadas, órdenes, gritos, todo en segundos. El caos total. Alejandro permaneció inmóvil, mirando a María. O quien fuera realmente. ¿Quién eres?, preguntó en voz baja. Ella lo miró, y por primera vez había algo diferente en sus ojos. No era frialdad, no era control, era conflicto. Alguien que no tuvo opción. Esa respuesta no fue suficiente, pero fue todo lo que tenía. Minutos después, todo había terminado. Ricardo fue arrestado, los hombres detenidos, la operación expuesta. Pero para Alejandro, nada estaba resuelto, porque la única persona que había logrado cambiarlo nunca fue quien él pensó, y ahora estaba a punto de desaparecer de su vida, sin explicaciones, sin respuestas, sin nada. Antes de irse, María se acercó. Lo siento, 2 palabras, pero cargadas de todo lo que no dijo. Alejandro la miró fijamente. ¿Todo fue mentira? Silencio. Ella dudó por primera vez. No todo. Y luego se fue, sin mirar atrás. Alejandro quedó solo, en medio del ruido, del caos, de la verdad. Pero algo dentro de él le decía que esta historia no había terminado. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha si quieres descubrir qué pasará entre Alejandro y la verdadera identidad de María. Suscríbete ahora, porque el próximo capítulo revelará consecuencias que nadie está preparado para enfrentar. El silencio fue lo más difícil, no los gritos, no las sirenas, no el caos de aquella noche en la fábrica, sino lo que vino después, el vacío. Alejandro Vélez estaba de pie frente a los ventanales de su mansión, observando una ciudad que ya no le decía nada. Todo seguía funcionando, su empresa, sus inversiones, su reputación. En el papel no había perdido nada, pero por dentro todo era distinto, porque ahora sabía que había vivido rodeado de mentiras, y lo peor de todo era que la única verdad que le importaba se había ido. Los días pasaron, pero María, o quien realmente fuera, no volvió. No llamadas, no mensajes, no explicaciones, solo ese último recuerdo. Lo siento, no todo fue mentira. Esa frase se repetía en su mente una y otra vez. ¿Qué parte era real? ¿Las miradas? ¿El silencio? ¿La forma en que protegía a su hijo? ¿O todo había sido parte de su misión? Alejandro apretó los puños. No le gustaba no tener respuestas. Nunca le gustó. Pero esta vez no podía comprarlas. En la empresa todo también había cambiado. Ricardo estaba detenido y la investigación había destapado una red de corrupción mucho más grande de lo que Alejandro imaginaba. Contratos ilegales, lavado de dinero, sobornos. Su propio imperio había estado al borde del colapso, y él ni siquiera lo sabía. Señor Vélez, la prensa está afuera, informó su asistente. Quieren declaraciones. Alejandro ni siquiera se giró. No voy a decir nada, pero su nombre está siendo mencionado en todos los medios. Que hablen. Y eso era lo más extraño de todo. Antes, Alejandro habría controlado cada titular, cada narrativa, cada detalle. Pero ahora, nada de eso le importaba, porque había algo más importante. Algo que no podía ignorar. Esa misma noche tomó una decisión, no como empresario, no como alguien que buscaba control, sino como alguien que necesitaba respuestas. Fue al único lugar donde todo había comenzado, la pequeña casa, el lugar donde había visto por primera vez a María fuera de su mundo. Tocó la puerta. El niño abrió, pero esta vez no estaba asustado, solo lo miró en silencio. Hola, dijo Alejandro, con una voz que ya no sonaba tan firme. ¿Está tu mamá? El niño dudó, y luego respondió, sabía que vendrías. Esa frase lo sorprendió. ¿Qué quieres decir? El niño abrió la puerta un poco más. Dijo que si venías te diera esto. Le entregó un sobre. El corazón de Alejandro latió más rápido. ¿Dónde está ella? El niño negó con la cabeza. No puede decirte. Claro, nada era sencillo con ella. Alejandro tomó el sobre y lo abrió ahí mismo. Dentro había una carta y una llave, pero no cualquier llave. Una dirección estaba escrita en la parte inferior. Alejandro leyó la carta en silencio. Cada palabra era más pesada que la anterior. Ella no podía quedarse. Su identidad había sido comprometida. La misión había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban. Había gente peligrosa involucrada, gente que aún estaba libre. Y si alguien la relacionaba con Alejandro, él también estaría en peligro. Pero entonces, la última línea. Si decides abrir esta puerta, ya no habrá vuelta atrás. Alejandro levantó la mirada. El niño lo observaba en silencio. ¿Está bien?
bien? Preguntó. Alejandro asintió lentamente, pero en realidad nada estaba bien, porque sabía exactamente lo que significaba esa llave. Una elección, seguir adelante o dejar todo atrás. Esa noche, Alejandro condujo sin rumbo durante horas, pensando por primera vez en su vida. No estaba buscando la opción más segura, estaba buscando la correcta, y eso era mucho más difícil. Se detuvo frente a un edificio antiguo, casi abandonado. La dirección de la carta. Bajó del auto. La llave pesaba en su mano más de lo que debería. Se quedó unos segundos frente a la puerta. Podía irse, volver a su vida, olvidarlo todo, pero sabía que ya no era ese hombre, así que abrió. El interior estaba oscuro, silencioso, pero no vacío. Sabía que vendrías. Esa voz. Alejandro levantó la mirada, y ahí estaba María, pero ya no era la misma. Su postura, su mirada, su presencia, todo era distinto, más fuerte, más real, más peligrosa. No deberías estar aquí, dijo ella, y tú no deberías haber desaparecido. Silencio, pero esta vez no era incómodo, era necesario. Necesitaba protegerte, añadió ella. Alejandro negó ligeramente. No tienes que decidir eso por mí. Ella lo miró fijamente, como si estuviera evaluándolo, como si intentara entender quién era ahora, porque él tampoco era el mismo. Esto no ha terminado, dijo ella finalmente. Lo que descubrimos con Ricardo es solo una parte. Entonces dime qué sigue. No puedes involucrarte. Ya lo estoy. Esa respuesta fue definitiva. María dio un paso hacia él. Si cruzas esta línea, no hay garantías. Nunca las hubo. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Dos mundos completamente distintos, ahora en el mismo punto. Y entonces, ella hizo algo que Alejandro no esperaba. Le entregó un pequeño dispositivo. Si realmente quieres respuestas, empieza por aquí. Alejandro lo tomó. ¿Qué es? La verdad. Simple, directo, peligroso. Alejandro la miró por última vez esa noche. Esta vez no voy a quedarme atrás. María no sonrió, pero tampoco lo detuvo, porque en el fondo sabía que ya era tarde. El hombre que una vez creyó que nada podía sorprenderlo, ahora estaba entrando en un mundo donde todo podía destruirlo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha si quieres descubrir hasta dónde llegará Alejandro y qué verdad oculta ese dispositivo. Suscríbete ahora, porque el próximo capítulo revelará un giro que lo cambiará todo una vez más. Dispositivo era más pequeño de lo que Alejandro esperaba. Frío, metálico, silencioso, pero lo que contenía no lo era. Desde el momento en que lo sostuvo en su mano, supo que no había vuelta atrás. No era solo información, era una puerta, y él ya había decidido abrirla. ¿Qué hay dentro?, preguntó sin apartar la mirada de María. Ella dudó. Por primera vez desde que él la conocía, dudó de verdad. Pruebas, respondió finalmente. Nombres, cuentas, operaciones, cosas que no solo destruyeron a Ricardo, sino que pueden derrumbar todo lo que está por encima de él. Alejandro frunció el ceño. ¿Por encima? María asintió lentamente. Ricardo no era el jefe. Esa frase cayó como un golpe seco. Todo lo que había pasado, el secuestro, la persecución, la red descubierta, y aún así era solo el principio. Alejandro bajó la mirada hacia el dispositivo. ¿Y quién está arriba? María negó con la cabeza. Si lo supiera con certeza, no estaría aquí. Silencio. Pero no era un silencio de duda. Era un silencio de peligro. Porque ahora el enemigo no tenía rostro. Y eso lo hacía mucho más peligroso. Entonces lo averiguaremos, dijo Alejandro. María lo observó fijamente. No entiendes lo que estás diciendo. Sí lo entiendo, respondió él con firmeza. Lo que no entiendo es cómo alguien como tú pensó que podía cargar con todo esto sola. Esa frase la desarmó por un segundo, pero solo un segundo. No es cuestión de poder, dijo. Es cuestión de sobrevivir. Alejandro dio un paso más cerca. Entonces sobrevivimos juntos. El aire se volvió más denso, más personal, pero antes de que cualquiera dijera algo más, el sonido de un teléfono rompió el momento. No era el de Alejandro, era el de María. Ella lo miró, y algo en su expresión cambió. Tensión, alerta, peligro. No contestes, dijo Alejandro de inmediato, pero ya era tarde. María miró la pantalla. Número desconocido, pero no necesitaba reconocerlo. Ya sabía quién era. Contestó. No dijo nada, solo escuchó. Su rostro se volvió pálido, y cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Qué quieres? Un silencio pesado llenó la habitación. Alejandro no podía oír la otra voz, pero no hacía falta. Podía verlo en los ojos de María. Eso no tiene nada que ver con él, continuó ella, mirando directamente a Alejandro. El corazón de Alejandro se tensó. Esto era sobre él. Siempre lo había sido. No, dijo ella de repente, más firme. Déjalo fuera de esto. Demasiado tarde. La llamada terminó, y el silencio que quedó fue peor que cualquier
respuesta. ¿Quién era?, preguntó Alejandro. María no respondió de inmediato. Caminó unos pasos, pasando una mano por su rostro, como si estuviera reorganizando sus pensamientos, o preparándose para decir algo que no quería decir. Ya saben de ti. Directo, sin rodeos. Alejandro no se sorprendió. En el fondo, lo esperaba. Bien. María giró bruscamente. No, Alejandro, no es bien. Esto es exactamente lo que quería evitar. Pues no funcionó. Porque no me escuchaste. Porque no me diste opción. Silencio. Pero esta vez cargado de algo más. ¿Verdad? ¿Qué quieren?, preguntó él finalmente. María cerró los ojos por un segundo, y cuando los abrió, ya no había duda, solo decisión. El dispositivo. Alejandro lo apretó con más fuerza en su mano. Entonces van a tener que venir por él. Esa respuesta no ayudó. No entiendes, insistió María. Esta gente no negocia, no amenaza por gusto. Ellos eliminan. Alejandro se acercó, más calmado, más frío, pero también más decidido. He pasado toda mi vida enfrentando a personas que creen tener el control, dijo, y siempre terminan igual. María lo miró. ¿Igual cómo? Equivocadas. Por un instante, algo cambió en su expresión. No era confianza, pero tampoco era rechazo. Era reconocimiento, como si por primera vez lo viera como alguien capaz de estar a su nivel. Pero el momento no duró, porque entonces las luces se apagaron. De golpe, oscuridad total. No, susurró María. Y en ese instante, un sonido, puertas, pasos. No estaban solos. Alejandro reaccionó de inmediato, sujetando el dispositivo y moviéndose hacia una posición defensiva. ¿Cuántos?, preguntó en voz baja. No lo sé, respondió ella, pero no vinieron a hablar. Una luz tenue apareció desde el pasillo, sombras moviéndose, rápidas, coordinadas, profesionales. Y entonces, una voz, distorsionada, fría. Entréguenlo, y tal vez salgan con vida. Alejandro y María intercambiaron una mirada, una sola, pero suficiente, porque ambos entendieron lo mismo. Esto ya no era un juego, y esta vez no había margen de error. Alejandro apretó el dispositivo y dio un paso al frente. Si lo quieren, vengan por él. El silencio que siguió fue la antesala del caos. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha si quieres ver quién está realmente detrás de todo y qué pasará cuando el enemigo muestre su rostro. Suscríbete ahora, porque el próximo capítulo será el más impactante de todos. El silencio duró apenas un segundo, pero fue suficiente para que todo estallara. Las sombras avanzaron al mismo tiempo, rápidos, precisos, sin dudar. No eran improvisados, eran profesionales entrenados para entrar, tomar y salir sin dejar rastro. Pero esta vez, habían elegido al objetivo equivocado. Alejandro no retrocedió, y María tampoco. A la derecha, susurró ella. Alejandro reaccionó al instante, moviéndose justo cuando una figura emergía desde la oscuridad. El primer golpe fue rápido, directo. Un choque seco que rompió el silencio del lugar. El caos comenzó. Pasos, respiraciones agitadas, movimientos calculados. Todo ocurría en segundos, pero se sentía eterno. María no era la mujer silenciosa que trabajaba en su casa. Se movía con precisión, sabía exactamente dónde estar y cuándo atacar. Y eso solo confirmaba una cosa: nunca había sido una simple empleada. Tenemos que salir, dijo ella, esquivando a uno de los hombres. No sin esto, respondió Alejandro, levantando ligeramente el dispositivo. Ese es el problema. Otro atacante apareció por detrás, pero Alejandro reaccionó a tiempo, no con técnica, sino con instinto, con esa determinación que nace cuando ya no hay opción de perder, porque ahora no solo estaba luchando por respuestas, estaba luchando por ella. Un golpe más, un segundo de ventaja, y entonces María lo tomó del brazo. Por aquí, una puerta lateral, oscura, estrecha, pero era una salida. Corrieron, sin mirar atrás, sin detenerse. Los pasos detrás de ellos eran cada vez más cercanos. No van a dejar que salgamos, dijo Alejandro. No necesitan hacerlo, respondió ella. Solo necesitan que cometas un error. Esa frase lo hizo pensar, y en medio de la adrenalina lo entendió. Esto no era solo un ataque, era una presión. Querían obligarlo a elegir el dispositivo o sobrevivir. Llegaron a una escalera metálica. Subieron rápido. El sonido de los perseguidores resonaba detrás. Pero entonces, silencio. De golpe, ambos se detuvieron. Algo no estaba bien. Demasiado fácil, demasiado limpio. Esto es una trampa, susurró María. Pero ya era tarde. Una puerta se abrió frente a ellos. Luz, fuerte, cegadora, y una figura esperando. Sabía que elegiría subir. La voz no estaba distorsionada esta vez. Era clara, segura y peligrosa. Alejandro entrecerró los ojos, intentando ver mejor. Y cuando lo hizo, todo se detuvo, porque ese rostro lo conocía. No puede ser. María también se quedó
quedó inmóvil. Tú. El hombre sonrió levemente, elegante, tranquilo, como si todo estuviera bajo su control desde el principio. Siempre es decepcionante cuando finalmente me reconocen, dijo. Era alguien del círculo más alto, alguien intocable, alguien que nunca aparecía en público, pero que movía todo desde las sombras. Fuiste tú todo este tiempo, murmuró Alejandro. El hombre asintió. Ricardo solo era una pieza, útil pero reemplazable. Silencio, pesado, sofocante. ¿Qué quieres?, preguntó María, firme. Lo mismo que siempre quise, respondió él. Control. Su mirada se posó en el dispositivo. Y eso me pertenece. Alejandro lo sostuvo con más fuerza. Entonces ven a buscarlo. El hombre sonrió, pero esta vez no fue amable. Fue peligroso. No entiendes, Alejandro, yo no necesito quitártelo. Un pequeño gesto con su mano. Y entonces, el teléfono de Alejandro vibró. Llamada entrante. Desconocido. Pero no hacía falta contestar, porque el hombre habló. Contesta. Alejandro dudó, pero algo en la mirada de María le dijo que lo hiciera. Aceptó la llamada, y lo que escuchó le heló la sangre. Una voz pequeña, débil. Señor, el niño, el hijo de María. Lo tenemos, dijo otra voz al fondo. El mundo se detuvo. María dio un paso al frente. No te atrevas. Oh, ya lo hice, respondió el hombre con total calma. Alejandro apretó el teléfono. Fuerte, demasiado fuerte. Si le haces algo, no se trata de lo que yo haga, interrumpió. Se trata de lo que tú decidas. Silencio. El aire ya no se podía respirar. El dispositivo por el niño continuó. Es un intercambio justo. María negó con la cabeza. No, pero Alejandro no dudó ni un segundo. Levantó el dispositivo y lo miró por última vez. Toda la verdad, todo el poder, todo el peligro en su mano. Y aún así, tómalo. María lo miró impactada. ¿Qué estás haciendo? Pero él no apartó la mirada del hombre. Esto nunca fue sobre el poder, dijo en voz baja. Fue sobre hacer lo correcto. El hombre sonrió, satisfecho, victorioso. Sabía que elegirías así, pero justo cuando Alejandro estaba a punto de entregarlo, María habló, y su voz lo cambió todo. Si haces eso, nunca lo volverás a ver. Silencio. Alejandro giró lentamente hacia ella. ¿Qué? Y entonces, ella reveló lo que había estado ocultando todo este tiempo. Ese dispositivo no es la única copia. El hombre dejó de sonreír. Por primera vez, su expresión cambió. ¿Qué dijiste? María dio un paso al frente, firme, sin miedo. Esto nunca dependió de él, señaló el dispositivo. Dependía de mí. El equilibrio cambió en un segundo, porque ahora la verdadera pieza clave no era el objeto, era ella. Y eso, nadie lo había previsto. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha si quieres descubrir quién ganará este juego peligroso y qué sacrificio cambiará todo para siempre. Suscríbete ahora, porque el próximo capítulo será el desenlace más impactante de toda la historia. Por primera vez en toda la noche, nadie se movió. El aire se volvió tan pesado que parecía detener el tiempo. El hombre elegante que controlaba todo desde las sombras ya no sonreía. Su mirada estaba fija en María, como si la estuviera viendo por primera vez, y eso no le gustara. No deberías estar hablando, dijo él lentamente. María sostuvo la mirada sin parpadear. Y tú no deberías haberme subestimado. Alejandro la miró de reojo. Había muchas cosas que aún no entendía, pero una empezaba a quedar clara. María no era solo una infiltrada, era el verdadero objetivo de todo esto. El hombre dio un paso adelante. Crees que tienes control porque hiciste una copia, pero no tienes idea de lo que has liberado. María respiró hondo. Sí lo sé. Silencio. He pasado años esperando este momento, continuó ella. No por venganza, sino por cierre. Alejandro sintió un golpe interno con esa palabra. Cierre. Esto no era solo una misión. Era personal. Demasiado personal. El teléfono en la mano de Alejandro seguía conectado. La voz del niño seguía al fondo, débil, confusa, asustada. Señor, tengo miedo. Alejandro cerró los ojos un instante. Ese era el punto exacto donde todo se rompía. El hombre lo sabía. Última oportunidad, dijo con calma. El dispositivo o el niño desaparece. Alejandro apretó los dientes y dio un paso adelante, pero antes de que pudiera hablar, María lo detuvo. No, una sola palabra, suficiente para congelarlo. Alejandro la miró. No podemos jugar a esto. No es un juego, lo interrumpió ella. Se giró hacia el hombre. Y tú lo sabes mejor que nadie. El hombre la observó con una mezcla de molestia y respeto, siempre tan dramática. María dio un paso más. No
No quieres el dispositivo por el contenido. Silencio. Lo quieres porque sin él pierdes el único control que te queda sobre lo que hiciste hace 10 años. Esa frase cambió todo. Alejandro frunció el ceño. 10 años. El hombre no respondió, pero su silencio fue suficiente. María continuó. El proyecto no era de Ricardo, ni siquiera tuyo directamente. Su mirada era afilada. Era tuyo. Alejandro sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Eso es imposible, pero algo en su memoria empezó a encajar. Contratos antiguos, firmas borradas, transferencias que nunca revisó, proyectos fantasma dentro de su propia empresa. No, susurró él. El hombre finalmente habló. Yo solo organicé lo que otros aprobaron sin mirar. Su mirada cayó sobre Alejandro. Tú financiaste todo, sin saberlo, pero lo hiciste. El mundo de Alejandro se distorsionó. Todo lo que creía controlar había sido parte de algo mucho más grande. María lo miró. Por eso entré en tu vida. Silencio. Alejandro la miró lentamente. ¿Qué? No fue casualidad, dijo ella con voz baja. Tu empresa no era el objetivo final. Señaló al hombre. Tú lo eras. El silencio fue absoluto. El teléfono seguía abierto. El niño seguía al otro lado. Pero ahora, todo lo demás había desaparecido. Solo quedaban 3 personas. Y una verdad imposible de ignorar. El hombre suspiró. Ya basta de explicaciones. Hizo un gesto leve. Y desde el fondo, se escucharon movimientos. Más hombres, más sombras, más control. Esto termina ahora. Alejandro miró alrededor. Estaban rodeados, pero esta vez no bajó la mirada, no retrocedió, porque ya no era el mismo hombre que empezó esta historia. María lo miró, y por primera vez, había algo parecido a confianza en sus ojos. ¿Estás listo?, preguntó ella en voz baja. Alejandro la miró, y entendió. No era sobre ganar, era sobre romper el ciclo. Sí, respondió. El hombre dio la orden. Tómenlo. Pero antes de que pudieran avanzar, María actuó, rápida, precisa. En un segundo, activó algo en su dispositivo oculto, y todas las luces del lugar fallaron. Oscuridad total, caos inmediato, gritos, movimientos, confusión. Alejandro sintió su mano ser tomada. Ahora, dijo ella, y corrieron, sin mirar atrás. El teléfono seguía en la mano de Alejandro. La voz del niño seguía ahí, pero ahora había otra prioridad: salir vivos. Mientras corrían por los pasillos oscuros, Alejandro gritó. ¿Qué hiciste? Les quité el control de la red local, respondió María sin detenerse. Pero no por mucho tiempo. Eso no explica nada de lo que dijiste antes. Ella no respondió de inmediato. Solo lo llevó hacia una salida oculta. Puerta metálica. Afuera, lluvia. Ciudad. Libertad temporal. Cuando salieron, ambos se detuvieron a respirar. Pero la calma duró poco, porque desde la oscuridad se escuchó una última frase, amplificada, fría. No puedes escapar de lo que creaste, Alejandro Vélez. El mensaje no venía de un lugar físico, venía del sistema, del control, de todo lo que los rodeaba. Alejandro miró a María. ¿Qué significa eso? Ella lo miró de vuelta, y esta vez no hubo más secretos. Significa que esto no empezó contigo, pero va a terminar contigo. El teléfono volvió a vibrar. El niño otra vez, más débil, más urgente. Señor, por favor. Alejandro cerró los ojos, y tomó una decisión, no como empresario, no como víctima, sino como alguien que ya no podía ignorar la verdad. Dime dónde está. María lo miró, y asintió. Entonces no hay vuelta atrás. Alejandro apretó el teléfono. Nunca la hubo. Y juntos, desaparecieron en la lluvia, sabiendo que el último capítulo no sería una salida, sino una confrontación final. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha si quieres ver el desenlace de esta historia y descubrir quién sobrevive cuando todo se revela. Suscríbete ahora, porque el capítulo final lo cambia todo. La lluvia no limpiaba nada, solo ocultaba por un momento lo inevitable. Alejandro y María se movían entre las calles oscuras de la ciudad, sin escolta, sin red de seguridad, sin nada que antes definía su mundo. Solo ellos dos, y un teléfono que seguía marcando el ritmo de una vida que ya se había salido de control. No tenemos mucho tiempo, dijo María, caminando rápido. Ya no queda tiempo desde hace rato, respondió Alejandro. El teléfono volvió a vibrar. La voz del niño otra vez, más débil, más rota. Señor, no puedo ver. Alejandro apretó la mandíbula. ¿Dónde está? María se detuvo frente a un edificio antiguo, casi invisible entre la lluvia. Aquí. Alejandro lo miró. ¿Seguro? Ella asintió. Pero esta vez no había certeza, solo decisión. Si entramos, terminamos esto, dijo ella. Eso es lo que quiero, respondió él sin dudar. Silencio. Un último intercambio de miradas. Y entraron. El interior estaba oscuro, demasiado silencioso.
silencioso, demasiado preparado. No era un escondite improvisado, era un escenario. Alejandro lo sintió en el instante en que cruzó la puerta. Esto es una trampa, susurró. María no respondió, porque ya lo sabía. Las luces se encendieron de golpe, uno a uno, revelando el lugar, y a ellos, esperando. El hombre elegante estaba allí, pero no solo él. Había más figuras, no soldados, no mercenarios, eran ejecutivos, abogados, inversionistas, rostros del sistema, del mismo mundo que Alejandro había construido. Bienvenidos, dijo el hombre con calma. Alejandro dio un paso adelante. Se acabó. El hombre sonrió levemente. No, esto apenas se cierra. María miró alrededor. No deberías haber traído a todos aquí. No los traje yo, respondió él. Ustedes llegaron solos, siguiendo la verdad. El hombre levantó una mano, y una pantalla gigante se encendió detrás de él. Datos, proyectos, nombres. Alejandro vio su propia firma, en documentos que nunca recordó firmar, o nunca quiso recordar. Esto no es un ataque, continuó el hombre, es una corrección. Silencio. Ustedes dos son una anomalía en el sistema. María lo miró fijamente. Tú creaste ese sistema. El hombre negó lentamente. No, solo lo perfeccioné. Alejandro dio un paso más. ¿Dónde está el niño? El hombre lo miró directamente. Seguro. Un pequeño gesto, y una puerta lateral se abrió. El niño apareció, asustado, pero vivo. Alejandro respiró por primera vez con fuerza, pero el alivio duró poco, porque el hombre habló otra vez. Ahora, el intercambio final. María cerró los ojos. No lo hagas, susurró Alejandro, pero ella ya estaba entendiendo algo. No es un intercambio, dijo ella. Es una ejecución. El hombre asintió. Correcto. Silencio absoluto. El dispositivo o todo esto termina con él. Alejandro miró a María. No, pero ella ya lo había decidido. Se acercó a Alejandro. Escúchame. Su voz era baja, controlada. Esto nunca fue sobre sobrevivir. Fue sobre cerrar el círculo. No tienes que hacerlo así. Sí lo tengo. Silencio. Ella le colocó el dispositivo en la mano. Si esto sigue en circulación, no termina nunca. Alejandro la agarró del brazo. No voy a perderte. Por primera vez, María mostró algo que casi parecía dolor. Ya me perdiste hace mucho tiempo. El mundo se detuvo. El hombre observaba en silencio. El niño lloraba suavemente en el fondo. Y entonces, María caminó hacia adelante, directo hacia el centro de la sala. Esto termina aquí, dijo ella. El hombre la miró. Siempre fuiste demasiado emocional para esto. No, respondió ella. Fui la única que entendió lo que estabas construyendo. Silencio. Ella sacó un pequeño dispositivo, más pequeño que el otro. No hay copia. El hombre frunció el ceño. ¿Qué? María lo miró por última vez. Solo había un detonante. Alejandro abrió los ojos. María. Pero ya era tarde. Ella activó el dispositivo. Una señal. Una transmisión directa a todos los sistemas conectados. A todos los servidores. A todos los archivos. La verdad completa. El hombre dio un paso atrás. Deténla. Pero ya no había forma. Las pantallas comenzaron a cambiar. Los datos se filtraban. Los nombres se exponían. Todo. Alejandro lo entendió en ese instante. No era destrucción. Era exposición total. El sistema entero cayendo en segundos. El hombre gritó, pero nadie lo escuchó, porque todo se estaba derrumbando. Y en medio de ese colapso, María miró a Alejandro por última vez. Ahora sí puedes vivir sin esto. Alejandro dio un paso hacia ella. No, pero ella ya retrocedía. Hacia la luz. Hacia el final. Cuida al niño, dijo. Y luego, desapareció entre el caos. Una explosión de sistemas. Luces apagándose. Alarmas. Silencio final. Cuando todo terminó, el edificio estaba vacío. El sistema destruido. El control roto. El hombre había desaparecido. El niño estaba a salvo. Pero María no estaba. Alejandro salió al exterior. La lluvia seguía cayendo. Más fuerte. Más fría. El mundo había cambiado. Pero él no sentía victoria. Solo vacío. El niño se acercó lentamente. ¿Dónde está mi mamá? Alejandro no respondió de inmediato. Porque no tenía la respuesta. Solo miró al cielo. Y entendió algo simple. Algunas personas no desaparecen. Se convierten en el precio de la verdad. Y mientras la ciudad despertaba sin saber lo que había perdido, Alejandro susurró. Terminó. Pero en su interior sabía que nada termina realmente. Solo cambia de forma. Días después, los medios hablaban de un colapso histórico en el sistema financiero oculto. Nombres caídos. Redes expuestas. Poder destruido. Pero nadie mencionaba a María. Nadie sabía quién fue realmente. Solo Alejandro. Y el niño. Una noche, Alejandro recibió un último archivo. Sin remitente. Solo un mensaje. Si estás leyendo esto,
significa que elegiste la verdad. Y eso fue todo. Alejandro cerró el archivo, miró al niño, y por primera vez no pensó en su imperio, ni en su pasado, solo en lo que venía después. Porque algunas historias no terminan, solo se transforman en legado. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha.